Los rusos tienen claramente la iniciativa a todos los niveles en esta confrontación. Es algo que ahora ya es perfectamente visible. Fíjense, Rafael Grossi, de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, ya está en la central nuclear de Kurchatov, en la región de Kursk, haciendo los análisis pertinentes acerca de la situación en torno a esta central nuclear. Al mismo tiempo tenemos a Kirillov hablándonos de cómo han requisado documentos en las posiciones tomadas a los ucranianos, según las cuales se utilizaría equipamiento de artillería occidental para disparar proyectiles con carga química. Es decir, que los ucranianos están siendo preparados para pasar a una fase química en los ataques de artillería en el frente del Donbass. Si es que no lo están haciendo actualmente, y lo cierto es que los rusos ya han dado información en ese sentido. Fíjense también que se ha hablado, el propio Kirillov ha hablado de las bombas sucias, en este caso la contaminación sería radiológica, y también ha mencionado de forma bien significativa las armas biológicas dentro de este formato, dentro de este esquema que llamábamos la atención aquí en el vídeo anterior, acerca de preguntarse qué es lo que pasó hace 4 años. Recordarán que los rusos denunciaron que en los laboratorios que consiguieron requisar la documentación, tomaron ciertas zonas, requisaron la documentación en laboratorios biológicos y lo que descubrieron, y presentaron esta información en la ONU, todo se ha dicho, es que se llevaban a cabo experimentos que tenían como objetivo ciertas etnias para que los ataques biológicos fueran selectivos y afectasen solo a ciertas poblaciones concretas. De esto ha vuelto a hablar Kirillov. Entonces, tenemos que efectivamente los rusos tienen la iniciativa a todos los niveles. El bombardeo masivo de ayer ha resultado ser catastrófico para los restos realmente de lo que era la infraestructura eléctrica ucraniana. Tanto ha sido así que el propio Joe Biden ha hecho unas declaraciones en las que afirma, candorosamente por lo demás, que Estados Unidos proveerá a los ucranianos de equipamiento eléctrico para volver a poner en marcha su red eléctrica y que además sea más eficiente, lo cual es como mínimo simpático, puesto que difícilmente va a ser más eficiente cuando está siendo constantemente bombardeada, difícilmente se va a poder retomar una red eléctrica que sea suficiente para las necesidades de la población, no digamos ya para las necesidades del esfuerzo de guerra. Difícilmente cualquiera de estas cosas ocurrirán. Insistimos, los rusos tienen claramente la iniciativa y, por si no fuera suficiente, recordarán que aquí hablábamos de la visita de Modi a Kiev y los rusos informan de que Modi y Putin han hablado y que Modi se ha mostrado muy favorable a estrechar más aún las relaciones con Rusia, especialmente en cuestiones estratégicas. Es decir, el análisis que hicimos aquí es acertado. Modi se ha dado cuenta de que no hay nadie con quien hablar en Occidente y aunque por supuesto sigue diciendo que lo que busca es una paz en Ucrania, por supuesto que buscan una paz en Ucrania, todo el mundo en realidad le favorece la paz excepto al imperio. Lo cierto es que Modi sin duda ya ha caído de la burra, como se suele decir. Es decir, tenemos que cada vez más a todos los niveles los rusos han tomado la delantera y se han impuesto en esta confrontación global. ¿Significa eso que las cosas ya están, que ya han terminado? No, ni muchísimo menos. Por desgracia, no es tan sencillo. Y no es tan sencillo porque los occidentales no han reconocido en absoluto la realidad de las cosas sobre el terreno. Fíjense cómo al propio Borrell se han sumado otros liderzuelos que reclaman el ataque más en profundidad en Rusia, con armamento desde luego occidental. Es decir, no se le va a llamar guerra a la guerra, pero se va a hacer la guerra sin llamarle guerra. Así están las cosas. Entonces, si tenemos en cuenta toda esta panorámica que acabamos de hacer y no olvidemos que la situación en torno a Israel sigue siendo de extrema gravedad, tenemos una situación general muy inestable en la cual no se está comprendiendo a nivel de análisis qué es lo que realmente está ocurriendo.
Hoy vamos a tratar una cuestión que ayuda a despejar un poco las dudas acerca de quiénes están en pugna, acerca de qué están en pugna y por qué razón unos van finalmente a imponerse sobre los otros, pero eso no va a significar, como muchos quieren imaginar, que las cosas van a continuar igual, que digamos que la hegemonía solo va a cambiar de manos, pero va a tener la misma tónica, es decir, las cosas van a ser más o menos iguales que siempre y que realmente tampoco es que sea necesario cambiar de hegemonía después de todo, puesto que ¿qué más da? Fíjense que en torno a la cuestión de Pavel Durov y su detención en Francia, hay dos cosas significativas. Una, la primera, es que la supuesta justicia francesa, y decimos supuesta porque a estas alturas no hay mucha diferencia entre Francia y España, y acerca de España en concreto, incluso la propia Unión Europea reconoce que la justicia española es un poco sui generis por ser generosos en la denominación. Lo mismo pasa con los franceses en realidad. Tengan muy en cuenta que las declaraciones de Macron fueron como mínimo tomadas con sorna en la nación francesa acerca de que no tiene nada de político el asunto de la detención de Durov, sino que es un asunto de la democracia y la libertad y la división de poderes, el Estado de Derecho, en fin, ha dicho tantas palabras que realmente se ha pasado. Hubiera dicho mejor 2 o 3 palabrejas y de la manera más, en fin, digamos, suave posible y no hubiera causado tanto revuelo, para mal, siempre para mal. Aunque también es verdad que Macron se está acostumbrando a dar la nota para mal, con lo cual tampoco es que esté fuera de su salsa, por así decir. Pero en fin, centrándonos en la cuestión. En la detención de Durov es un galimatías, un malabarismo jurídico en el cual lo que están haciendo es alargar y alargar el tiempo de detención, quizá con la esperanza de que Durov ceda, tenga miedo. Esta al menos es la suposición también de Martyanov. Martyanov no tiene muy buena estima al señor Durov y entonces supuestamente Durov tendría miedo en algún momento, sucumbiría supuestamente a las presiones y entonces ahí ya sí podrían echarle el guante haciendo parecer que todo es Estado de Derecho, que no tiene nada de político ni nada de eso. Pero fíjense que del otro lado de la cuestión, el señor Peskov ha dicho precisamente eso, ha sabido, como es habitual en él, meter el dedo en el ojo a los occidentales y plantear esto como lo que realmente es, una auténtica vergüenza, lo veamos como lo veamos. Ahora bien, es algo significativo y característico de la cultura política occidental. Entra dentro de ese marco de consideraciones, por decirlo de algún modo. Y entonces esto nos lleva a que hoy vamos a prestar atención a lo que dice un oriental acerca de estas consideraciones. Se trata de Wang Hunin, alguien que ha sido mencionado mucho pero estudiado poco y comprendido menos, y que ha hecho algunas aportaciones muy significativas acerca de la, llamémosle, idiosincrasia china y el enfoque de cómo deben articularse las cuestiones humanas en un ambiente cósmico con unas características definidas. Porque, amigos, hay que entender de una vez que en Occidente no vivimos en eso que acabamos de decir, sino en un sistema cerrado, donde esas consideraciones son absurdas o algo incluso peor que eso. El señor Wang Hunin consigue expresar muy bien cuál es, digamos, la interrelación entre lo que fue en su día la dialéctica hegeliana, que bebía a su vez del conocimiento iniciático occidental, tal como hemos explicado en otros vídeos, esa dialéctica hegeliana que fue, digamos, sofisticada por el análisis marxista, habla a las claras de cuál es la dinámica que se produce en el propio cosmos a nivel de lo que los propios chinos comprenden como el aspecto celeste de la cuestión, el aspecto activo y no el pasivo, que es el mundo donde se cierra el sistema occidental del que estábamos hablando. Si tenemos esto en consideración y vamos a usar para que se comprenda el ejemplo de uno de los 5 libros del confucianismo, es el I Ching. En ese libro lo que se trata es algo tan increíblemente simple como las diferentes combinaciones dentro del esquema que presentamos aquí en un vídeo que empieza
entre corchetes, con la frase bien clara de que es una información muy importante. Si quieren, revisen ese vídeo. Pero por lo pronto le ponemos aquí en pantalla el esquema. Aquí, como se ve, tenemos 3 factores en cada cuadrante celeste que se bifurcan a su vez en una dialéctica que nos da como resultado 6, 6, 6 en cada uno de los cuadrantes. 3 veces 6. Pues bien, si a esto ustedes consiguen añadirle la cuestión de las ramitas de Milenrama, que era como se elaboraba ese libro de las mutaciones, según algunas traducciones al español, que es el I Ching, ahí lo que trataba de dilucidarse no era una suerte de adivinación, de arte adivinatorio acerca de las casualidades de un cosmos fruto del puro azar. Fíjense que ni siquiera el propio científico y pensador moderno Albert Einstein aceptaba el puro azar como principio del cosmos. Pues bien, los chinos tampoco lo hacían, pero además tenían el conocimiento acerca de las diferentes esencias que cabía esperar que se presentasen sobre nuestras cabezas como fuerzas celestes, por llamarlo de algún modo, pero que en realidad se comprenden bien dentro de la dialéctica marxista, en este caso, como superestructuras que nos condicionan a nosotros mediante cosas que quizá no podamos ver, pero que sí, desde luego, sufrimos y somos condicionados por ellas. Entonces, esas ramitas de Milenrama expresaban lo mismo que se expresa en este esquema que nosotros preparamos aquí. Fíjense, digamos que cuando lo que prevalece en cada uno de los cuadrantes, en el punto 1 de cada uno de los cuadrantes, es el punto 1 de la subdivisión binaria, pues entonces lo que tendríamos es una ramita de Milenrama completa. Cuando lo que ocurre es lo opuesto, la ramita se rompe. Y como tercera variable, dentro de la combinación completa, estaría pues un intermedio. Y de ahí pues acabarían sucesivamente saliendo todas las combinaciones posibles. Las combinaciones esenciales son 8 en total y en 3, en una variable de 3. Entonces es tan simple como eso, tan increíblemente simple como eso. Y entonces de ahí es de donde obtenemos el ternario y el cuaternario dentro de la analítica no solo oriental, sino también occidental. Y por eso traemos a colación a Wang Huning. Vamos a leer un pequeño fragmento de uno de sus escritos, un escrito tan antiguo como del año 87-88, en el que se dicen cosas del todo relevantes ahora, absolutamente, y donde van ustedes, si prestan atención, a ver esa característica ternaria, cuaternaria, y cómo hay una perfecta coincidencia entre lo que fue en su día el análisis occidental, de tipo dialéctico para entendernos, y lo que fue también en su día el análisis oriental dentro de esos conocimientos, ya sean iniciáticos o el conocimiento puro que en el caso chino se asocia a Lao Tse. Vamos a ello, vamos a leer un fragmento y después sacamos conclusiones al respecto. Fíjense, Wang Huning nos dice lo siguiente. Las siguientes variables son indispensables para analizar la estructura diacrónica de la cultura política china contemporánea. En primer lugar, la estructura clásica de la cultura política, o en otras palabras, el contenido básico y el espíritu de la cultura política de la China tradicional. La cultura política tradicional china hace hincapié en el carácter, la ética, la cultura personal, la bondad y la moralidad, de modo que no hay distinción entre la Iglesia y el Estado, y la política y la erudición se solapan. Fíjense qué cosa nos dice este analista chino. Nos dice que allí no tienen ese tipo de distinción dentro de su cultura política. La cultura política occidental hace hincapié en la sociedad, el derecho y las instituciones, el poder y las limitaciones del poder, separando así la Iglesia y el Estado, la política y la erudición. Aquí está la distinción que los chinos comprenden perfectamente bien. Ellos comprenden perfectamente bien cuál es la diferencia y cuál es la naturaleza de la diferencia entre Oriente y Occidente. Somos los occidentales los que no acabamos de comprender bien esta cuestión y pretendemos proyectar nuestras propias características forzadas dentro de ese sistema cerrado
al mundo oriental, ya sea Rusia, ya sea China, ya sea Irán o cualquier otro lugar, como por ejemplo la India, que ya ven, por eso mencionábamos esta diferencia o este caer de la burra del señor Modi. El inconsciente colectivo, fíjense qué término utiliza Junín, el inconsciente colectivo producido por la cultura política occidental hace hincapié en la regulación externa, es decir, regula las acciones humanas a través de los sistemas políticos, las relaciones de poder, los sistemas jurídicos, como el que se está ahora mismo tropezando el señor Durov, y otros mecanismos para alcanzar objetivos o ideales políticos. En cambio, el inconsciente colectivo, entrecomillado, conformado por la cultura política china, hace hincapié en virtudes, como la benevolencia, la rectitud, la corrección, la sabiduría y la fidelidad, la lealtad, la piedad filial, el amor fraterno, el perdón y el valor, los ritos y los sacrificios, como los que se hacen al cielo y a la tierra. Dense cuenta, 3 cuadrantes celestes, 1 terrestre, tal y como lo expresamos en el vídeo que les dijimos antes. Fíjense cómo el autor continúa diciendo, al gobernante, a los antepasados y a los maestros, y fórmulas neoconfucianas como alinear los negocios, ampliar el entendimiento, hacer genuinas las intenciones, equilibrar la mente, refinar la persona, alinear el hogar, ordenar el Estado, poner el mundo en paz, que enfatizan la unidad del cielo y el hombre y el objetivo de convertirse en un sabio interior y un rey exterior. Esta conciencia llevó a la aparición de conceptos como el que subraya la distinción entre el soberano y la gente del pueblo. No está nada mal esta visión de un fragmento, de un escrito del señor Wang Junín. Como se ve, fíjense qué características se nos están diciendo. ¿Está la actual China funcionando como un sistema cerrado dentro de un sistema, o mejor dicho, dentro de una cultura política occidental, por usar el lenguaje de Junín, basada en esa separación entre Iglesia y Estado? Fíjense que cuando Junín dice esto no se está refiriendo a las instituciones burdas, se está refiriendo a cuestiones de índole intelectual, es decir, el Estado como organización terrestre y la Iglesia como mediadora entre el aspecto terrestre y celeste están estrictamente separados, no así en China. Y fíjense también esa mención al hombre. Tengan en consideración que en el Evangelio, donde se habla del famoso 666, del que tanta gente habla y tan pocos comprenden de qué se trata, se dice también que es un número de hombre, de ese tipo de hombre del que nos habla el señor Junín. Y lo que hay que entender no es tanto en sí mismo que ese hombre sea malo o bueno, no es una consideración de ese tipo, es una consideración, como dice Junín, vinculada a las virtudes, porque la cultura política china, dentro de su actual configuración, fíjense que estamos hablando de la actual configuración de la cultura política china, es, antes que nada, una cuestión de virtud, es decir, la aproximación que se hace acerca de la sociedad en la que viven y de cómo esa paz del mundo debe ser configurada es en base a la virtud. Nada que ver, como dice el propio Junín, con la cultura política occidental, enfocada a otro tipo de consideraciones, como acabamos de leer. Entonces, tengan esto en cuenta. Tenemos una Rusia que se impone en el campo de batalla de forma bien definida. Ahora mismo, hace cuestión de minutos, se anunciaba la toma de nuevas localidades dentro del Donbass. En cuanto a la invasión en Kursk por parte ucraniana, OTAN, se habla ya de unas 7.000 bajas, es decir, ya estaríamos más de la mitad de esa división completa que habían lanzado contra Rusia, ya ha sido aniquilada. Tengan en consideración también que los rusos siguen firmes en sus posiciones, las mismas posiciones que presentaron en su día, en 2021 ya, como aquel que fue catalogado como no ultimátum.
la posición sigue siendo la misma, solo que ahora tiene, digamos que, mucha más fuerza aún que antes. La posición se reduce básicamente a que la OTAN debe retirarse al menos a las posiciones de 1997, algo total y absolutamente inasumible para Occidente en su actual configuración. Atención, en su actual configuración. Por eso hablábamos de Junín. La configuración debe modificarse y debe amoldarse a lo que nos está diciendo el señor Junín. ¿Porque debamos hacer lo que nos dice China? No, señor. Porque si los chinos lo hacen es porque saben positivamente que esta es la realidad de las cosas. Es lo propio de ese sabio interior y rey exterior, tal y como ellos lo expresan. Es decir, lo que tenemos aquí es una pura barbarie. Entonces debemos acercarnos a ese tipo de auténtico análisis de forma auténticamente intelectual para encontrar nuestra soberanía, no la soberanía de los chinos, sino la nuestra propia configuración civilizatoria. Y debemos hacerlo según esos parámetros, porque esos parámetros no son chinos, son universales. Solo que en China tienen una forma determinada y aquí tenían otra y la hemos olvidado, la hemos desechado, la hemos despreciado incluso. Y ahora las consecuencias están ahí, delante de los ojos. La guerra está perdida, no hay forma en que pueda ganarse y depende, todo el sistema actual depende de que esa guerra se gane. Así que no es fácil concluir otra cosa que un puro colapso a nivel occidental. Sobre ese colapso debe erigirse algo que sea auténtico, no más de lo mismo o el puro caos porque sí. Y entonces, en ese sentido, necesitamos una auténtica civilización. Eso es lo que estamos haciendo aquí, es lo que aquí proponemos y como ven, cada día vamos viendo diferentes noticias y van dándonos la razón en este nuestro criterio. Un criterio que en realidad tampoco es que sea nuestro, es lo que es. En fin, no insistimos más, lo dejamos ahí para no hacer demasiado larga la cuestión. Invitamos efectivamente a la lectura de Wang Junín, efectivamente, pero no solo la lectura porque sí o una lectura apartada de todo tipo de consideración auténticamente intelectual. Es decir, necesitamos algo más que sencillamente leer algo que si lo leemos con la mentalidad actual occidental, sencillamente no vamos a entender absolutamente nada. Debemos comprender las cosas dentro de su contexto y dentro, fíjense, de la coyuntura actual. Hay que reflexionar acerca de una coyuntura actualmente en Occidente que no pinta nada bien. Entonces, dentro de ese contexto es donde cabe acercarse a este tipo de análisis y hacerlo con seriedad y responsabilidad. Así que nada, lo dejamos ahí, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos y aquí seguimos trabajando y nada, les mandamos un gran saludo y nos vemos en la próxima.